Me da mucho gusto estar de nuevo con todos ustedes. Qué privilegio para mí poder compartir lo que el Señor nos da en su bendita palabra. Reciban ustedes muy buenos días. Me da mucho gusto saber que están todos bien, a excepción de alguna o dos familias que han dado reporte de que tienen alguna dificultad con esta pandemia, con el COVID. Les pido sus oraciones por estas familias. No recuerdo sus nombres ahorita de momento, pero los que me dieron este dato lo están pasando a la reunión de oración que tenemos los sábados. Ya sea de manera virtual o presencial, necesitamos continuar intercediendo unos por otros. Acuérdense ustedes que la oración es realmente la cenicienta de la iglesia. Muy pocos la aprecian, pero es la más poderosa y es la más recompensada en el tribunal de Cristo. Así que reciban buenos días, que Dios les bendiga y que podamos continuar con la dicha de la salud, pero también con la dicha y el privilegio de poder compartir cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Así que les pido que hagamos una oración de gratitud a Dios y también de petición. Dios Padre eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque podemos usar este medio que es la oración para poder llegar ante la misma presencia tuya. Te damos gracias, Padre, porque estás en nuestro corazón desde el día en que nos arrepentimos y te pedimos perdón y te aceptamos como nuestro Salvador personal. Y también nos has pedido que oremos sin cesar, que velemos porque la tentación acecha y necesitamos, Señor, tu poder, tu presencia en cada acto de nuestra vida. Te ruego que nos unjas, que unjas a cada creyente, a cada hijo de Dios y que provoques un avivamiento de tal forma que se transforme en almas ganadas. Danos un hermoso tiempo juntos en esta mañana y queremos que tu Espíritu, el verdadero Maestro, nos instruya a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Y te ruego por los que están enfermos, bendito Dios, ten misericordia, Padre, misericordia de nosotros, de los enfermos. Bendícenos, Señor, con tu poder, puesto que todo está bajo tu presencia y bajo tu control. Cumple tu propósito, por lo cual todo lo que acontece hasta el día de hoy está sucediendo. Danos un hermoso tiempo, te lo pido una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuando con nuestra serie, la serie sobre el perdón, hoy le titulamos al siguiente capítulo, capítulo 2, el acta de los decretos. El acta de los decretos. Hace tiempo, cuando yo estaba muy joven, mejor dicho, yo recuerdo que a mí me gustaba mucho el derecho constitucional, el derecho internacional. Yo oía mucho de esto y me gustaba. No sé gran cosa de eso. Pero cuando se habla del acta de los decretos, el acta, lo busqué en Google, es el memorando o el memorándum de hechos, donde se guarda todo, lo que le llaman los abogados los oficios, ¿verdad? De los decretos, o sea, los edictos, los mandatos, entonces dice la palabra que el acta de los decretos fue cancelada porque esa acta de los decretos obraba en nuestra contra. Entonces los hechos de nuestra vida pecaminosa es lo que se llama el acta de los decretos. En otras palabras, viene siendo el acta con los cargos pecaminosos que están acumulados y anotados ahí. Dice acta, documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado en una junta o reunión. Por ejemplo, tomar una palabra para asegurar que su intención había sido votar afirmativamente y para pedir que así constara en el acta. Documento oficial en el que un juez u otra autoridad relaciona y certifica un hecho que presencia o autoriza. Por ejemplo, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio.
Entonces, decreto, también lo busqué, y es la resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. El gobierno publicará un decreto con nuevas medidas anti esto, anti el otro, ¿verdad? O lo que sea. La decisión del Consejo de Ministros o de una entidad equivalente que aprueba disposiciones de carácter general. Los decretos están subordinados a la Constitución y a las leyes. Alguien preguntó, ya entrando en materia sobre el tema que nos mueve, sobre el perdón, alguien preguntó, ¿hay algún pecado que Dios no perdone? La respuesta es sencilla. No hay pecado que Dios no perdone. La sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Dios tiene el poder para perdonar todo pecado. No hay un pecado más grande que su perdón. Solamente hay un pecado que cometen los incrédulos, o sea, los que no creen. Ese pecado se llama el pecado imperdonable. Es un pecado que Dios no quiso perdonar, ¿verdad? Pero ya será otro tema para la siguiente ocasión y se va a llamar así, el pecado imperdonable. Pero por esta ocasión les quiero decir que el Señor, por causa de su amor, realmente no tiene límite para perdonar nuestros pecados. No importa en lo que hayas incurrido, no importa qué tan bajo hayas caído con el pecado, hasta ahí te va a alcanzar el perdón de Dios si tú te arrepientes. Entonces, dice la palabra en 1 Juan 1, 5 al 10, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Algo que me llama a mí la atención de este pasaje es que el que lo escribió se incluye, que es el apóstol Juan. Allá en 1 Juan, como dije, capítulo 1, 5 al 10. Es interesante ver que un creyente, y sobre todo un creyente registrado en la Biblia, se está incluyendo en esto que lo acaba de confesar. Para un hijo de Dios, para uno que ha nacido de nuevo, no hay pecado que sea imperdonable. Para los hijos de Dios no hay pecado que sea imperdonable. Todo pecado fue perdonado en la cruz del Calvario. Para aquellos que pertenecen a Cristo, realmente le llegó este privilegio gratuito de ser perdonados. Cuando Jesús dijo, consumado es, lo dijo allá en Juan 19:30, Él aseguró que el castigo por todos los pecados ya fue pagado en su totalidad. Perdón total. Esa palabra, la palabra traducida como consumado, es la palabra griega para tetelestai. Tetelestai, esa palabra se usaba de diversas maneras. Era utilizada para estampar el sello de pagado, ¿no?, en un recibo. Y también era el sello que se ponía sobre los cargos contra un criminal. Una vez que había cumplido su sentencia, se le ponía ese sello, ¿no?, pagado. Un tetelestai era clavado en la puerta de la casa del criminal para comprobar que realmente él ya había pagado totalmente por sus crímenes. El acta, o sea, los hechos de los decretos, dice en Juan 17:17, Jesús le dice a su Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toda la Biblia es verdad, pero hay verdades dentro de ella que muestran de una manera más amplia
el amor que Dios tuvo por nosotros y el alcance de su salvación. En Colosenses 2, 13 y 14 contiene una de esas grandes revelaciones en donde Dios afirma en tiempo pasado que Él ya nos perdonó todos los pecados. No hay deuda, no hay culpa. Estamos justificados y todo por la sangre de aquel que murió por nosotros, Jesús, allá en la cruz de Calvario. Dice literalmente Colosenses 2, 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otra versión dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. En fin, ante esta verdad surge la pregunta del por qué entonces 1 Juan 1:9. En realidad la palabra que se tradujo confesar significa ponerse de acuerdo con Dios. El creyente realmente comete pecados en su vida mientras está en la tierra. No está en el cielo, va para el cielo, pero mientras está de peregrino en el mundo, la tendencia natural es el pecado. Por eso necesitamos cultivar más la vida nueva. Por eso Jesús dice a través de Pablo, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Pero lo nuevo es lo que estamos adquiriendo, como en este momento estamos aprendiendo, y esto para nosotros es nuevo. Y tenemos que aprender a vivir con lo nuevo, no con lo que dejamos, no con lo que desechamos. Entonces, cuando vivimos de esta forma, ya no vamos caminando con culpa, pero sí vienen nuevos pecados, lo cual provocan una situación de conciencia mala. Y nos mueve, nos provoca, no nos quedamos a gusto. Tenemos que arreglar con mi papá, tengo que arreglar con mi Señor. Y lo traes todo el día, hasta que llega el momento en que te detienes y confiesas aquello que te está lastimando para continuar tu comunión con tu Padre. Bueno, esto nos enseña que lo que Dios pide para usarte es que reconozcas delante de Él que tus pecados realmente lo son y que por lo mismo estés dispuesto a que por medio de su gracia Él te limpie de toda esa maldad. En 2 Timoteo 2:21 nos lo dice. Ahora, la falta de victoria nunca será porque Dios está limitado, sino sencillamente por tu falta de honestidad para reconocer delante de Él las cosas que estás haciendo mal. No podemos esperar poder tener el impacto del cambio hasta que nos pongamos de acuerdo con Él. Dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Visto así, el confesar es el principio de una vida victoriosa y es la base sobre la que Dios limpia de toda la maldad al creyente. En Colosenses 2:14, que ya leímos, tenemos una extraordinaria ilustración de lo que Dios hizo por nosotros. Las palabras que se tradujeron, el acta de los decretos, hacen referencia a un certificado muy conocido en los días de Cristo. En este certificado se especificaba por escrito cada uno de los crímenes de los cuales había resultado culpable la persona a quien se iba a condenar. Era una especie de contrato donde la persona adquiría una deuda con el mismo César, el emperador, y cuyo pago consistía en sufrir lo que estaba prescrito para esos crímenes. Si la vida
la vida. Si los bienes, los bienes. Si la libertad, la libertad. O sea, el daño que tú provocabas o el daño que tú hacías, ese mismo daño te lo hacían a ti. Este certificado se clavaba en la puerta, en la celda, en que debía estar el prisionero. Dios usó esta hermosa ilustración para explicarnos lo que Él había hecho por nuestros pecados. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, Dios tomó el acta, los decretos de todo hombre que viviría, de toda mujer que habría de vivir alguna vez, y la clavó en la misma persona de Jesucristo. Él entró por nosotros en las prisiones eternas y ahí pagó todo lo que tú y yo debíamos de pagar. Imagínate la grandeza de esta enseñanza, la grandeza de esta doctrina. Fíjate lo que hizo el Señor por nosotros y no se lo pedimos. Como alguno dirá, bueno, yo no se lo pedí. Bueno, no se lo pediste, pero Él te ama y lo hizo porque más adelante se lo vas a pedir. Esta acta de los decretos debía permanecer en la celda hasta que la sentencia se cumpliera, para que supieran por qué razón estaba en la celda. Y cuando esto sucedía, se arrancaba de aquel lugar dicho certificado, porque ya se cumplió, y se escribía sobre él, consumado es. De esta manera, la persona nunca volvía a ser juzgada por esos delitos. Precisamente antes de morir, Jesús gritó, consumado es. Todo lo que habría que hacerse ya está hecho. No falta nada. Y esta palabra, consumado es, en griego tetelestai, como ya lo señalamos, significa cancelar la cuenta por completo. ¡Qué privilegio! Juan 19:30 lo dice. Hoy, tú y yo hemos aceptado este pago y nuestra cuenta está cancelada por completo. Cristo nos redimió pagando con su muerte lo que su propia ley demandaba, como lo dice en 1 Pedro 1, 18 y 19. Y aquel día, en el Calvario, no solo quedó pagada la deuda, sino que también Satanás fue derrotado y Cristo triunfó públicamente sobre él, sobre la muerte y sobre el pecado. Y obtuvo para ti, óyeme bien, obtuvo para ti eterna redención, redención, rescate. Pues pueden ver la aplicación en la transacción de la cruz entre el Señor Jesucristo y Dios Padre. Jesucristo concluyó la transacción legal y satisfizo la justicia demandada por Dios como el pago justo por el pecado. El Señor Jesucristo se convirtió en nuestro sacrificio por el pecado y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista allá en Juan 1:29. Cuando Cristo estuvo separado de Dios Padre, durante esas 3 horas de tinieblas sobrenaturales, en Mateo 27:45 lo dice, el trato fue sellado. Como leemos en Lucas, Jesús fue reunido con el Padre y entonces dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Por tanto, todos los pecados fueron pagados de una vez por todas. Qué difícil es creer esto. Bueno, cuando tú te resistes al perdón, una de dos, o no lo crees, o no crees que te lo mereces. Y yo te digo, debes creerlo y debes saber que no te lo mereces. Es un regalo. Entonces, sin embargo, hay una condición para que Dios perdone el pecado. El hombre debe venir a Dios únicamente
a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El perdón de Dios está disponible para todo aquel que venga a Él. Juan 3:16 lo conoces, es famosísimo este versículo de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, no hay perdón, no hay redención, no hay remisión de pecados. Por tanto, los únicos pecados que Dios no perdonará en esta era de la gracia son los pecados de aquellos que mueren sin antes haberse puesto a cuentas por la fe en Jesucristo. Si una persona pasa por la vida aquí en la tierra y nunca aprovecha la provisión que Dios ha hecho a través del Señor Jesucristo, pasará la eternidad separado de Dios, óiganlo bien, separado de Dios y por lo tanto sin haber sido perdonado. Los creyentes nacidos de nuevo, pues quiero que sepan que también pecan. Y cuando lo hacemos, nos colocamos fuera de la comunión con el Señor. Mi maestro le llamaba a esta experiencia de cristiano que peca y que se mantiene pecando, le llamó él muerte temporal del creyente. En ese momento tú estás muerto, temporalmente, porque tarde o temprano, por causa de tu nueva naturaleza, vas a tener que regresar y ser restaurado de nuevo a la comunión con el Señor, con el Padre, como lo hizo el Hijo pródigo. El Señor ha hecho esta provisión. Nos ha dado el Espíritu Santo y este mora dentro de cada creyente nacido de nuevo. Nos convence de que hemos pecado y no nos deja en paz. Y cuando eso sucede, tenemos la elección de responder de inmediato y renovar nuestra comunión, nuestro compañerismo con Dios otra vez. Una vez que una persona ha nacido de nuevo y ha aceptado a Cristo como su Salvador, no hay manera de que pueda perder la vida eterna en base a sus acciones. Podemos perder nuestra comunión con Dios y perder muchos beneficios colaterales, pero inclusive podemos perder el gozo de la salvación y nos viene inclusive una inseguridad de que somos realmente salvos. Pero eso es algo que podemos remediar a través de la confesión. La primera, cuidado, dije confesión, pero a Cristo. Confesión a Cristo, no a los hombres, sino a Cristo. La primera epístola de Juan es una carta escrita a los creyentes nacidos de nuevo y tiene una información práctica de cómo caminar en comunión con Dios. Dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, recuerda, esta es una carta dirigida a los cristianos, a los creyentes nacidos de nuevo. Dios no se hace ilusiones en cuanto a nosotros y nuestra capacidad para pecar, y nosotros tampoco debemos hacernos ilusiones, porque siempre tenemos la tendencia de vivir en esa vida antigua otra vez. No debemos mirar al pasado, sino hacia adelante. Como dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Tenemos que continuar, ¿no? Entonces, el sí condicional al principio de 1 Juan 1:8 y 9 es una tercera clase de sí en el griego y significa tal vez sí, tal vez no. Y aquí hay una condición. Si confesamos, esta palabra en el griego es homologia, así se dice, homologia en griego, que significa decir la misma cosa o citar el caso.
Homo significa mismo y logia significa palabra. Significa que concordamos con Dios en que hemos pecado. Y en español decimos homología. Pero todos los pecados fueron perdonados en la cruz. Y como creyentes nacidos de nuevo, todos nuestros pecados ya han sido perdonados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y aún nos limpiará. Y porque esto es un hecho legal, necesitamos caminar en luz y en comunión, porque esa es nuestra posición en Cristo Jesús. Dice 1 Juan 1:7, lo que ya cité, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso no nos da una licencia para seguir pecando. Antes bien, los creyentes nacidos de nuevo, que están caminando en luz y comunión con Dios, serán prontos, prestos, rápidos para confesar sus nuevos pecados y para mantener una continua y una clara comunión con el Señor. Y yo quiero agregar algo más. Hablando del perdón total, si algún personaje tenía motivos suficientes para odiar, tener resentimientos por tanto maltrato de todo tipo, de su propia familia y otros más en el transcurso de su joven vida, dejándolo maltrecho, con muchísimo dolor moral y físico, por todo lo que habían hecho en él, ese era Jesús. Estoy hablando de lo mismo, porque el acta de los decretos, que fue anulada, que fue cancelada contra nosotros, fue por causa de este Jesús tan menospreciado. Y el profeta Isaías hizo bien en mencionarlo. El nombre de Jesús es despreciado. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este es Jesús. Y si Jesús hubiese acumulado cupones de ira, cupones de venganza, no hubiéramos quedado nadie sobre el planeta Tierra. Entonces, ¿qué le hicieron? Bueno, traicionado por los que amaba. Siempre los religiosos, fariseos y escribas le ponían vigilantes, espías. Si alguien fue testigo del portentoso Jesús, del milagroso Jesús, de las maravillas que hizo, fueron ellos, los espías religiosos. Pero no tenían un corazón para creer, sino estaban dedicados oficialmente para ver en qué lo encontraban falto para acusarlo de muerte. Se perdieron de la gran bendición de saber que Jesús puede hacer maravillas. Estaban en primera fila, siempre vigilantes, siempre oyendo, todo lo vieron. Y nunca pudieron creer aún con las pruebas encima, con las pruebas enfrente, traicionado por los que amaba, juzgado por el club de mentirosos que jamás haya existido. Él pasó por 6 juicios, 6 tribunales falsos. Y todos los testigos fueron mentirosos. Y lo aguantó todo. Lastimado hasta dejarlo maltrecho. Como dicen algunos, quedó tan maltrecho que su rostro desapareció. La cuenca de sus ojos ya no estaban. Era una bola sanguinolienta entre saliva y sangre. Jesús quedó completamente sin atractivo para que nadie lo desee. Lastimado de esa manera, tú dices, oye, ¿cómo pudo aguantar tanto? Porque era Jesús. Era el Hijo de Dios y Él vino a eso, vino a pagar. Vituperado, burlado, se mofaban de Él, le jalaron la barba, le escupieron. Bueno, podemos hacer toda una descripción y llevarnos todo el día describiendo lo que le hicieron.
clavado después de todo esto, tan maltrecho quedó, que no pudo ni con la cruz. Lo acuestan sobre aquella cruz, lo levantan clavado en esa cruz. Imagínense pendiente de los clavos. Sus pulmones se hubieran quedado colapsados de inmediato. Pero ahí estaba Jesús todavía hablando con voz viril, con voz muy fuerte, sonora, en medio de las tinieblas. Ahí estaba Jesús. Y con todo, desde la cruz dijo estas primeras palabras. Yo no me puedo imaginar que alguien pueda perdonar tanto como Jesús. Él estaba ahí todavía en la cruz y recordamos esas palabras como las 7 palabras. Y la primera palabra que salió de su rostro, de su boca inflamada por los golpes, ¿saben qué dijo? Perdónalos, Padre, perdónalos. ¿Te puedes imaginar eso? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba pagando por esa gente que lo estaba maltratando, por esa gente que lo estaba asesinando. Él estaba pagando por ellos. La carta de los decretos que obraba contra esa gente, Jesús dijo, se los voy a quitar para que quede cancelada. ¿Y cuál fue la correspondencia? ¿Cómo corresponde el pecador? ¿Cómo corresponde el incrédulo? Bah, yo no se lo pedí. ¿Alguien puede perdonar así? Lo dudo. Pero nuestro Señor lo hizo. Yo no puedo entender cómo es que la gente puede rechazar tanto amor. El perdón gratuito rechazado duele también para el que predica ese rechazo. ¿Cuántas veces hemos intentado entrar con la familia, llevarles la palabra y el prejuicio religioso de estos cerró la puerta de su corazón, se hicieron inaccesibles para recibir este perdón? Así que la carta de los decretos, esos oficios donde está acumulado todos sus pecados, sigue vigente. No está cancelado, sigue vigente hasta el día del juicio final. Tú dices, ¿es lógico? ¿Es inteligente? ¿Es sabio hacer eso? No. Pero la gente tiene libre albedrío, libre voluntad. Hay mucha gente que dice, a mí no me cambian mi religión. Jesús nunca mencionó nada referente a cambiar de religión, ni siquiera la judía. No habló de religión judía, religión cristiana tampoco. Él no vino a cambiarte la religión, Él vino a hacerte de nuevo. Ni te preocupes por tu religión, nadie la quiere, nomás tú. Quédate con ella. Pero Cristo no vino a tratar de cambiarte tus tendencias religiosas, vino a cambiar tu vida. Él no te vino a quitar más que lo malo, te vino a quitar el pecado que te condena eternamente. A eso vino el Señor. Entonces Jesús, con todo lo que sufrió, con todo lo que le dolió, realmente acabó perdonando. No puedo entender esto. Se dice que Moody, cuando él predicaba, cuando él compartía la palabra, lloraba cuando la gente extrañamente rechazaba tanto amor perdonador. Provoca lágrimas. Duele mucho en el corazón que la gente rechace a nuestro Salvador. Yo mismo lo rechacé en otro tiempo. Yo mismo buscaba 1000 maneras de evadir a aquella persona atrevida que venía a hablarme de Cristo, cuando yo siempre me consideraba una persona buena, hipócritamente. Pero bendito sea Dios por la insistencia de esta persona. ¿Cuántos en el infierno estarán lamentándose o diciendo, ojalá
hubieran sido más tercos los cristianos para que yo no tuviese que venir a este lugar de tormentos. Hay amigos, hay hermanos creyentes que realmente Dios mueva nuestros corazones, unos para salvación y otros para ser avivados. Necesitamos en medio de estos tiempos tan peligrosos y tan malos, prepararnos para el encuentro de nuestro Dios que viene pronto. Jesús ya viene. No sabemos cuándo, pero viene. Y entonces debe hallarnos preparados. Y yo les invito, en el nombre de Jesucristo, este que estoy mencionando, que sufrió tanto oprobio, tanto dolor, tanta lastimadura y hasta la misma muerte, que Él dijera, perdónalo. Él te perdona con todo y lo que tú traes. No hay límite para su perdón. La carta de los decretos, ese acta de decretos, mejor dicho, que ha acumulado tanto historial pecaminoso, el Señor te promete perdonarte para siempre y nunca se acordará de tus pecados y de tus transgresiones. Lo ha prometido el Señor. Él no quiere hacer otra cosa más que hacer de ti una nueva criatura, una nueva persona. Yo te invito en el nombre del Señor, que en este momento otra oportunidad se presentó, la aproveches y de una vez por todas acepta la cancelación de todo lo que obra en tu contra para el juicio final. Si tú quieres que Él no comparecer al juicio final, acepta el juicio de Dios en Cristo que hizo en la cruz para tu bienestar eterno. Venid a mí, Jesús dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amigo, ¿quieres descansar? ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal? A este Cristo perdonador. Él no quiere cambiar tu religión. Él no quiere cambiar más que tu vida. Quiere hacer de ti una nueva criatura, una nueva creación. Vamos a orar. Una vez más, Padre, hemos transmitido este mensaje, esta palabra, para atraer y atraer a todo aquel que ha vivido en la indiferencia o en la ignorancia, sin haber entendido el riesgo en que se encuentra. Mucha gente en el pasado recibió el mensaje salvador que hoy también dijimos, pero lo rechazaron. Y hoy, seguro, como dice la palabra, están en el lugar que nunca pensaron estar. Ahora sí creen que existe el infierno. Ahora sí creen que hay un lugar de tormentos, pero demasiado tarde, porque no hay vuelta atrás. La oportunidad para ser salvos es en vida. Y aquí, una vez más, Señor, estoy presentándote con mucha sencillez y te ruego que la gracia sea acogedora, de tal manera que los que están oyendo esta oración se preparen para su entrega total e incondicional a Cristo Jesús. Amigos, ora conmigo, por favor, esta oración. Palabras simples, sencillas. Dile al Señor, Dios, yo te recibo como mi Salvador personal. Señor Jesús, gracias por sustituirme en la muerte y muerte de cruz. Gracias por tocar a la puerta de mi corazón. Y como sé que quieres entrar, yo te abro la puerta de par en par. Nadie me obliga, nadie me empuja. Yo lo hago con todo mi corazón.
Me urge que me cambies por completo, Señor. Entra a mi corazón y transforma mi vida, Señor, porque te acepto como mi Señor y mi Salvador personal, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga y recuerden aquellas palabras de Pablo, de modo que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él ha hecho esto milagrosamente, sencillamente, con estas simples palabras, en un momento sencillo de fe. Gracias a todos, gracias por sus oraciones, hermanos, y gracias a Dios, a ustedes que aceptaron a Cristo, porque han hecho feliz a Cristo Jesús en este día. Dios les bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Gracias.